Pasa que estamos entrenando aquí un micrófono que de bendición nos llegó, hermano, para que no tengamos nuestra computadora o los Un poquito micrófonos. bajo, pastor. Si se acerca un poco más. Se oye un poquito bajo. Estamos aquí entrenando un micrófono. Entonces, ahí sí se escucha. Miguel, me mantienes informado allí. Sí, ahí se Sí. escucha, Girajara. Oye, yo soy yaracuyano. Me rayaste feo. Miren, vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 6 al 16. El libro de Timoteo, como Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, no habla de liderazgo, no habla de responsabilidad y de llamado para los pastores, para los líderes, para los misioneros. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es el camino de conducta, de vida, de entrega que debemos hacer en nuestras vidas? Y uno de los primeros capítulos que nos habla de Primera de Timoteo es de cuidarnos de la enseñanza, de la doctrina, del ministerio, del llamado, de lo que Dios nos hizo, de las responsabilidades, hasta qué punto nosotros debemos estar confiando en Dios, en el llamado, en la oración, en los requisitos. ¿Qué requisitos debemos tener para tener el llamado de Dios? Realmente, ¿cómo sabe usted que usted tiene el llamado de Dios? ¿Cómo sabe usted que está cumpliendo su llamado por la cual Dios le ha dado? Es como cuando decimos, ¿por qué sabe usted que es cristiano? ¿Por qué sabe que usted es cristiano? ¿Porque va a la iglesia, porque lee la Biblia o porque ora? Es las tres cosas básicas de alimento espiritual. Pero ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabe la congregación? ¿Cómo realmente sabemos si realmente congregándonos, orando, leyendo la Biblia, nos está llenando, se está cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida? Porque hay mucha gente que ora, que lee y que se congrega, pero no crecen, no hacen nada por la voluntad de Dios. Entonces necesitamos en el ministerio, en el llamado, saber si estamos cumpliendo nuestro llamado. Es por eso que en el capítulo de Timoteo, de capítulo 4 versículo 6 al 16 lo vamos a leer de la siguiente manera. Yo voy a invitar a un hermano que me ayude a leer. No sé si por ahí está nuestro hermano Luis. Luis, nos ayude a leer allí el pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 4 versículo del 6 al 16, porque lo primero que vamos a ver en este corto pasaje tres cosas interesantes. Uno, vamos a saber si estamos cumpliendo el llamado de Dios como ministro, como misionero, como líder o como creyente de Dios firme en su obra. Segundo, vamos a ver si nos mantenemos firmes, si nos estamos manteniendo firmes en la fe, en las cosas de Dios, o nos estamos esforzando más por las cosas seculares que por las cosas de Dios. Y tercero, vamos a ver qué Pablo nos aconseja, qué instrucciones nos da Pablo que nosotros debemos cumplir, que debemos seguir para estar firmes en la voluntad de Dios. Esas tres cosas las vamos a ver en el capítulo 4 versículo 6 al 16. Hermano Luis, continúe con la lectura. Vamos a invitar a nuestro hermano Luis que tenga la lectura en esta tarde. Amén. Dice la palabra de Dios en Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracia, con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
entre tanto, que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en esta cosa, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gracias, hermanos. En el versículo 6, si usted lo puede leer y meditar, hay dos frases interesantes que hay que entender para poder entender si estamos cumpliendo la voluntad de Dios, si estamos cumpliendo el llamado. Uno, dice el versículo 6, dice, nutrido con la palabra de la fe. Y dos, dice, y nutrido de la buena doctrina que ha seguido. Recuérdese que nutrido con la palabra de la fe, una de las cosas que hemos aprendido en el libro de Juan, de capítulo, en la lección número 1, hemos aprendido 4 cosas. Una cosa es oír, otra cosa es recibir a Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. Y la cuarta es ver gloria de Dios. Hay gente que quiere ver gloria de Dios sin creer. Hay gente que quiere recibir bendición de Dios sin tener confianza en Dios, sin creer en sus promesas, sin creer en su voluntad. Hay gente que oye la palabra pero no abre su corazón a Dios. Está viendo, y hay gente que oye la palabra de Dios, abre su corazón a Dios, pero no quiere obedecer. Quiere estar en la iglesia solamente recibiendo y pidiendo perdón a Dios. Señor, perdóname. Perdóname, ayúdame, fortaléceme a seguir adelante. Entonces, muéstrame tu voluntad, pero seguimos 30, 40, 50, hasta 60 años seguimos diciendo lo mismo y pasan los años y todavía uno piensa, ¿por qué Dios no le ha mostrado su voluntad? Si la voluntad de Dios ya está plasmada en la palabra de Dios. Está viendo. Entonces, a veces no nos nutrimos con la palabra de fe, no nos nutrimos en la esperanza, en la fortaleza, en la confianza en Dios, no creemos lo que Dios ha establecido en su palabra de ir hasta lo último de la tierra. Y cuando nosotros no nos nutrimos de la fe es porque no nos hemos nutrido de la buena doctrina por la cual hemos aprendido. Es por eso que hay un dicho, uno mira al pastor, uno mira a la iglesia, porque así como es la iglesia es el pastor. ¿Por qué? Porque la visión la tiene el pastor. Si el pastor dice, mi hermano, vamos a orar. Si es una iglesia de oración, siempre van a estar orando porque el pastor es un hombre de oración. Pero si el pastor es un hombre misionero, la iglesia va a ser una iglesia misionera. Pero si la iglesia es una iglesia de enseñanza, es un instituto, es una escuela, es un seminario, es una universidad cristiana, entonces el pastor, como le gusta prepararse, es doctor en la palabra de Dios. Toda la congregación, él va a querer que toda la congregación sean doctores en la palabra, va a buscar la manera de entrenar a la congregación a que lleve un mensaje estricto, una disciplina de la palabra de Dios. Entonces, como es el pastor, es la iglesia, necesitamos que cada uno de nosotros podamos crecer en las buenas doctrinas que hemos aprendido de la palabra de Dios. Es por eso que siempre comparto y digo, no es lo que la gente dice, no es lo que la iglesia dice, no es lo que el mundo dice, no, es lo que la palabra de Dios dice, porque nuestra fe y práctica es la palabra de Dios. Ese es nuestro principio como obra bautista, que nuestro principio de fe y de práctica es la Biblia. Fuera de ella no hay nada. Ahora, ¿cómo podemos saber que estamos cumpliendo el llamado, hermanos? Cuando nos nutrimos de la fe y cuando nos nutrimos de la buena doctrina. Ahora, ¿qué nos dice Romanos? Romanos capítulo 15, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora lo voy a leer otra vez. Dice, y el Dios de esperanza, pero esperanza es fe. Y el Dios de fe os llene de todo gozo en paz en el creer, para que abunde en fe para el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros debemos crecer. Por eso hay un hermano que compartíamos, dice, entre más años pasan el cristianismo,
más responsabilidad tenemos. Entre más decimos soy cristiano, más carga y responsabilidad tenemos ante una sociedad. Si usted dice ser pastor, usted está diciendo que ser pastor es una responsabilidad delante de Dios. Hay que cuidarse. No es fácil ser pastor, no es fácil ser misionero, no es fácil decir cristiano. No es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque es una gran responsabilidad. No solamente de decir voy a la iglesia, oro, leo la Biblia o salgo los domingos y llego en la tarde después de que salgo de la iglesia. No es una rutina, no es un programa, es una vida cristiana. Es una muestra, es la forma de pensar, es la forma de vestir, es la forma de hablar, la forma de expresarse. Todo nuestro cuerpo refleja lo que hay interno en nuestro corazón, en esa esperanza, en esa fe en Dios. Si nosotros crecemos en la fe, nosotros crecemos en todo lo que nos rodea, aún en el poder del Espíritu Santo, porque seguimos creciendo. Porque cuando la gente viene con dificultad, usted tiene palabra de esperanza. Usted no es uno de los que alguien viene, ay, no tengo nada que comer, y usted le va a decir, bueno, hermana, yo tampoco. No, dígale, hermana, no tiene nada que comer, vamos a orar. Hermano, la Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Sujétese a las promesas que Dios ha establecido. La Biblia, Pablo nos enseña a través de la Biblia a vivir en abundancia, pero también vivir en escasez. Y si pudiéramos leer el libro de los Hechos y los libros de Pablo, usted va a ver que Pablo siempre vivió en la escasez. Siempre vivió en la escasez. Pablo viviera en la cárcel, Pablo viviera en una chocita, en una cabañita por la cual él era donde dormía y descansaba, en cada campo que se paraba para abrir una iglesia o predicar el evangelio. Pablo no se quedaba en un hotel. Pablo en cada ciudad tenía dificultades, la gente no le quería dejar predicar el evangelio. Entonces tenemos que entender que necesitamos comprender la palabra de Dios, necesitamos crecer en la fe como la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 2? Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer el 1, versículo 1 y versículo 2. Dice, justificado pues por la fe, porque es importante la fe en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, ¿por qué? Por la fe a esta gracia, por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe no nace de la nada. La fe no nace de la nada. Es algo que yo compartía con nuestros hermanos esta semana de presidente. Yo compartía y le decía, hay un ladrón, hay dos ladrones. Uno robó 5 pesos y otro robó un banco. Para los ojos humanos, para los ojos del ser humano, para los ojos pecaminosos del hombre, nosotros decimos quién es, que el que robó el banco es más ladrón. Hay que matarlo, hay que ahorcarlo, hay que juzgarlo, hay que meterle 80 años de cárcel o cadena perpetua, porque robó más dinero. Y nuestra conciencia dice, como ser humano y como pecador, que el que robó 5 pesos lo robó porque tenía hambre y tenía necesidad. Es justo. Como ser humano está bien, es justo. Porque uno robó más y otro robó menos. A lo mejor el que robó menos es por necesidad. Pero a los ojos de Jesucristo, a la luz de la Biblia, ante los ojos de Dios, no es cuánto robó, no es dónde robó, es que nació para robar. ¿De dónde nació para robar? Eso nace de un corazón contaminado. La falla no está en los 5 pesos, la falla no está en el banco, en robar un banco. La falla está donde nace la forma de robar, el pensar, el analizar todas las cosas. Nace del corazón. Así es la fe. La fe nace de nuestro sentir, es algo que nace del cuerpo, es algo que nace del espíritu, es algo que nace del ser, del ser humano, del creyente. Y si usted cree que su fe es alimentada, pensamos que es alimentada porque voy a la iglesia, porque oro o porque leo la Biblia. Si eso alimenta nuestra fe, entonces todo el mundo va a ir al cielo.
Porque la Biblia dice, la Biblia nos enseña que el que me dice Señor, Señor, no entrará al reino de Dios, sino el que hace su voluntad. Mucha gente ama a Dios, dice amar a Dios, pero no hace su voluntad. Y lo que Pablo nos está enseñando en el versículo es que cómo sabemos que estamos cumpliendo el llamado. Cuando nos nutrimos de la palabra de Dios y de la buena doctrina que hemos seguido. Eso hace un buen ministro, eso hace un buen misionero, eso hace un buen creyente. Alimentarse de la fe y alimentarse de la buena doctrina. Necesitamos comprender lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué nos dice Tito, capítulo 2, versículo 1? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué debe salir de nuestra boca? Palabra de Dios. Palabra que ya está revelada, ya está escrita. Dios quiere mostrarnos su amor y su misericordia a través de la verdad. Si algo usted quiere aprender, ahí está en la Biblia. Si algo usted quiere enseñar a otro, enséñele a través de la Biblia. Por eso es importante discipular. Cuando nosotros discipulamos, nosotros también aprendemos. Cuando nosotros discipulamos, nosotros también crecemos. Hermanos, cuando nosotros estamos en abundancia, también crecemos. Pero cuando estamos en escasez, también crecemos. Por eso que cuando estamos en abundancia damos gracias a Dios y nos gozamos en el Señor. Pero cuando estamos en tiempo de escasez también damos gracias a Dios y nos gozamos de su presencia. Porque en Dios está su voluntad. Dice la palabra de Dios en Efesios. Da gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Y la gracia de Dios no tiene que ver con la abundancia o la escasez, tiene que ver con la estabilidad en el momento. Sea que tengamos, sea que no tengamos, sea que tengamos poco, sea que tengamos mucho, sea que tengamos que irnos a pie, sea que tenga que pagar un taxi, pagar el metro solamente de ida y después tenga que venirme a pie, que visité su obra, está viendo. No importa en qué condiciones estemos, hay que darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando entendemos realmente que estamos cumpliendo la voluntad de Dios, hermano, cuando nosotros en momentos difíciles en la vida aprendemos a levantarnos con lo que hemos aprendido, con lo que hemos creído, que es la palabra de Dios, que es lo que Cristo hizo por nosotros, es la fe, es la palabra de Dios. Si usted quiere crecer y aprender, predicar, llevar el mensaje, convencer a la persona, está viendo, persuadirles que entiendan que hay un Dios todopoderoso que nos ama, que Cristo murió por nuestras vidas, que abran su corazón a Dios. Si usted quiere enseñarle, que la gente entienda que separado de Dios nada podemos hacer y ellos digan quiero abrir mi corazón a Cristo, tenemos que comenzar con nosotros primero. Tenemos que comenzar abriendo nuestro corazón. Tenemos que comenzar creyendo nosotros que tenemos fe en Cristo Jesús en tiempos difíciles. Si nosotros no nos alimentamos, ¿cómo podemos alimentar a otro? Necesitamos comprender la palabra de Dios. Dios nos va a enseñar a través de la Biblia. Dios nos va a alimentar a través de la Biblia. Necesitamos comprender su voluntad. ¿Qué dice Hebreo capítulo 10, 23? ¿Qué dice Hebreo capítulo 10, versículo 23? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. ¿Cuál es su profesión? En Cristo. Porque fiel es el que prometió. Hay un pensamiento misionero. Si Dios llama, si Dios invita, Dios paga. Si Dios le invitó a usted a ser parte de su obra, Dios va a estar pendiente de sus necesidades. Es por eso que me encanta el Salmo que dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Está viendo, trabaja en la empresa de Dios, trabaja en la obra de Dios, trabaja lo que Dios quiere para la humanidad y Dios va a trabajar por lo que nosotros necesitamos en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra estabilidad y en nuestra economía. Si tú le trabajas a Dios, Dios va a trabajar por ti en lo que tú necesitas. Amén. Segunda cosa que vemos, versículo del 7 al versículo 10 de nuestro pasaje bíblico de Timoteo. 4 versículo 7, capítulo 4 versículo 7 al 10.
debemos mantenernos firmes y no esforzarnos, hermano, en lo que no ayuda en nuestras vidas espirituales. Nosotros a veces nos esforzamos más por hacer cosas seculares que forzarnos a hacer cosas que nos ayuden a crecer espiritualmente. Es por eso que Pablo dice, desecha la fábula profana y de vieja, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? Es carácter, es actitud de Dios. Debemos estar formándonos en el carácter y en la actitud. Siempre comparto y digo, si nosotros tuviéramos una rema de hoja y tuviéramos que anotar las oraciones por las cuales Dios nos permite hacer por la humanidad, no llenamos ni la mitad de una hoja. Señor, bendice al vecino, bendice a la humanidad, bendice al país. Y para generalizar la oración decimos, Señor, bendice al mundo entero. Amén. Esa sería nuestra oración. No llenamos ni la mitad de la hoja. Pero si tuviéramos que llenar la rema de hoja de oraciones personales, la rema de hoja queda corta. Porque oraríamos hasta por el perrito, por el gato, por el vecino, por el niño, por el sobrino, por el que no me ama, por el que sí me ama, por el que no conozco, por el que sí me conoce, lo metemos en la rema de hoja. Oramos por la necesidad de todo y no son necesidades por la cual participa la obra de Dios, por la cual lleva la salvación a la humanidad. Señor, bendíceme, que no sé, Señor, bendíceme, ayúdame, Señor, que no nos falte nada. Pero no oramos, Señor, ayúdame, dame fuerza para llevar el evangelio, Señor. Padre, dame un discípulo, dame un creyente, Señor. Quiero compartir el mensaje de salvación. Lo que he aprendido, Señor, levántame. Señor, dame sabiduría para predicarle. Señor, tengo miedo. Quítame este miedo para llevar el evangelio. Señor, dame la oportunidad de predicarle a mi jefe, a mi vecino, a mi hermano, a mi amigo, a mi tío, a mi abuela. Está viendo, a mi sobrino. Necesitamos despertar en nuestro corazón, que nuestra oración sea una oración partícipe, donde Dios participe de la oración con nosotros, de las necesidades de su obra, de las necesidades de su obra. Cada quien tiene una manera de orar, pero a veces nuestra oración tiene más esfuerzo a nuestras necesidades que a lo que Dios quiere hacer en la humanidad. Es por eso que el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, el carácter, la actitud de Dios, para todo aprovecha, pues tienes promesa de esta vida presente y de la venidera. A veces nosotros nos esforzamos para algo que no tiene eternidad. A veces nosotros no nos esforzamos para lo que queremos hacer en el presente. Es por eso que a veces nos crecemos. Es por eso que mucha gente, muchas iglesias a veces dicen, Señor, ayúdanos, Señor, porque queremos que la iglesia tenga una misión. Señor, queremos que la iglesia tenga una misión. A veces nos quedamos orando, pero no accionando. Cuando decimos, hermano, el sábado vamos a salir a evangelizar. Hermano, este sábado vamos a hacer caminata de oración. Este sábado, hermano, vamos a trabajar con los niños de la comunidad de allá, del barrio tal. ¿Cuándo accionamos y nos quedamos en oración? Señor, 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 Señor. Ya Dios estableció su promesa. Ya Dios dijo, estoy con vosotros hasta los confines de la tierra. Y dijo, Señor, en Hechos 1:8, y me seréis testigo en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya Dios nos dio fuerza. Ya Dios nos dejó el Espíritu Santo. Ya Dios nos animó para seguir adelante. Ya nos dejó el Espíritu Santo para que nos motive a cumplir la gran comisión. Es por eso que nosotros tenemos que comprender que Dios nos llamó para servirle. Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo y compromiso que otros tienen para hacer ejercicio físico, debemos también ejercicio, pero también en ejercicio de la piedad. Porque a veces queremos alimentar nuestro cuerpo, pero no alimentamos nuestra alma. Necesitamos entender la palabra de Dios. Necesitamos comprender. Y a veces nos preocupamos corporalmente de nuestro cuerpo, pero no nos preocupamos por nuestra alma, como dice la palabra de Dios. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El alma es eterna.
El carácter, la actitud de Dios en nuestra vida es eterno. Necesitamos entregar nuestro corazón a Dios. ¿Qué nos dice Primera de Timoteo? Capítulo 6. Ubíquese en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17 al 18. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Eso es lo que Dios quiere. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano a la vida eterna. A veces nosotros nos esforzamos y hacemos gran esfuerzo por muchas cosas, pero a veces no hacemos gran esfuerzo por la obra y la voluntad de Dios. Por ejemplo, como siempre dice mi pastor y ya partió a la presencia, ¿cuántas veces nosotros nos esforzamos para llegar a la universidad a las 7 en punto? Nos paramos temprano porque a las 7 en punto entramos a la universidad a la clase. Si no llegamos a las 7 nos cierran la puerta. Pero ¿qué pasa los domingos cuando vamos a la Universidad Bíblica de Dios? El culto empieza a las 10 y llegamos a las 11. El culto empieza a las 10 y llegamos a las 10:30, a las 12. Otros terminan casi llegando cuando casi le dicen: hermano, el último que llegó, termine la oración. Ah, pastor, para empezar. No, hermano, para irnos. Porque llegó tarde. A veces le damos prioridad a otras cosas. Y a veces nos ejercitamos y nos sacrificamos por otras cosas y no por la voluntad de Dios, por lo que Dios hace. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, que cuando pasamos momentos difíciles en la vida, esas prioridades por las cuales nos forzamos nunca van a llegar a suplir lo que Dios va a hacer por ti. Porque en momentos de necesidad, ahí es donde decimos: Señor, ayúdame, dame fuerza. Pero si Cristo nos hablara al oído, nos va a decir: ¿y dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hablé a la palabra, cuando yo alimenté a mis hijos? Yo no te vi. Ahorita en tiempo de necesidad, ahora sí me buscas. Por eso es que hablamos que la Biblia es amor, la palabra de Dios es amor, Cristo es amor, pero también es fuego consumidor. Queremos sacrificarnos por lo de nosotros, pero no queremos sacrificarnos por la de Dios. Necesitamos entender la voluntad de Dios. Necesitamos comprender su voluntad en nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios? Capítulo 10. ¿Qué dice Proverbios capítulo 10? Versículo 16. 10:16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Necesitamos comprender que lo que da vida es la obra del justo, de la piedad, de ayudar al necesitado, de aquel que necesita de Dios. ¿Qué dice Proverbio 11:24? Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Qué interesante lo que nos enseña Proverbio 11:24. Hay quienes reparten y le es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Es por eso que yo siempre comparto en los estudios de hogares que hay gente que es pobre rico y hay gente que son ricos pobres. Porque el pobre rico, aunque usted le visite, siempre tiene un cafecito que ofrecer. Pero el rico pobre, hermano, ni siquiera un vaso de agua le ofrece. Porque la riqueza no está en el ofrecer, está en el corazón.
Por eso Jesús nos enseña cuando la viuda dio su último denario. Jesús se para y dice, ustedes han dado lo que les sobra, pero esta mujer ha dado todo lo que tiene. Jesús no ve el dinero, Jesús ve el corazón. La generosidad nace del corazón, nace cuando nos nutrimos de la fe, nace cuando nos nutrimos de la palabra, porque nos lleva a depender del Dios viviente. Es por eso que ubicamos en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 nos enseña algo interesante. Jesús nos enseña algo interesante. Por eso les invito a que usted lea Mateo, Marco, Lucas y Juan, la vida de Jesús. Nos enseña la vida de Jesús. Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. Dice la palabra de Dios: no hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orión corrompen, y donde ladrones vienen y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orión corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Por qué no dice? ¿Por qué la palabra de Dios no dice? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestra nariz, vuestro oído, vuestra boca, sino vuestro corazón. Hermano, porque de nuestra alma, de nuestro ser, debe nacer la voluntad de Dios, debe nacer la generosidad, debe nacer la fe, la esperanza. No es oír, no es recibir a Cristo, es creer para que podamos ver gloria y poder de Dios en la humanidad, en la gente, en su familia, en los hijos, en los nietos, en su finanza. No podemos ver bendición de Dios si no creemos en la voluntad de Dios. Es por eso que como tercera cosa vemos en Primera de Timoteo, vemos como Pablo como tercer punto, vemos en el versículo del 11 al 16 cómo Pablo cierra y nos enseña unas instrucciones. Nos enseña unas instrucciones. ¿Qué nos enseña Pablo desde el versículo 11 al 16? Dice, esto manda y enseña. ¿Qué tenemos que aprender, hermano? Esto. Si Dios, no importa la edad que usted tenga, dígale a la gente, no importa la edad, abra su corazón a Dios, sirva a Dios, porque la Biblia nos enseña el requisito que Pablo nos está enseñando, las instrucciones que Pablo nos está enseñando, es que Pablo nos está enseñando, ninguno tenga en poco su juventud. Ninguno tenga en poco su juventud. No importa la edad que tenga, Dios nos llamó para servirnos. Yo siempre he dicho y comparto, ¿por qué Dios me llamó a mí y no llamó al vecino? ¿Por qué Dios llamó a Samuel y no llamó a su amigo? ¿Por qué Dios llamó a Miguel y no llamó al vecino, que es más bravo que él o es molesto? Uno dice, Señor, ¿por qué no llamaste a esa cara de rabia? ¿Por qué me llamaste a mí? ¿Por qué Dios llamó a Luis y no llamó a su vecino? ¿Por qué Dios llamó a Saúl y no llamó a alguien de allá de su pueblo? ¿Por qué Dios lo llamó a él? ¿Por qué Dios llamó a Damaris y no llamó a su hermana Rudy? ¿Por qué Dios llamó a Isabel? ¿Por qué Dios llamó a Conrado? Pensemos todo. ¿Por qué Dios nos llamó a nosotros? ¿Será porque nosotros somos más tontos y más flojos? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter. Somos seres humanos, pero ¿por qué Dios nos llamó a nosotros? ¿Por qué Dios llamó a los apóstoles, habiendo 5,000 seguidores, a Jesús? Llamó a 12 y a los apóstoles. Y cada uno tenía actitudes malas, no muy buenas. ¿Por qué Dios los llamó? Porque antemanos, por fe, por amor, por misericordia, por ser Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente, Dios sabe que usted y yo podemos cumplir la voluntad. Dios sabe que aunque usted se caiga, usted se va a levantar. Dios sabe que aunque usted no tenga que comer, usted va a aprender a depender de Dios. Por eso Dios lo llamó a usted. Porque el evangelio es para los valientes. Por eso tenemos que comprender por qué Dios llamó a Rosa, por qué Dios llamó a Patricia en 18 de marzo.
¿Por qué Dios llamó a Mari Carmen? ¿Por qué Dios llamó a Sotero? ¿Por qué Dios llamó a la hermana Oralia? Hermano, pregúntale a Dios, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Para qué? ¿Para ir a la iglesia a leer la Biblia y orar? No. Mucha gente hace eso. Pero ¿por qué Dios nos eligió a nosotros? Porque Dios sabe que usted puede llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra, que es más allá que su familia, que es más allá que sus hijos, que es más allá que sus nietos. Por eso nosotros tenemos que comprender que ninguno tenga en poco su juventud, sino que, ¿qué tenemos que hacer? Ser ejemplos a los creyentes. ¿En qué? En palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por eso Pablo nos da instrucciones a cada uno de nosotros, así como se lo dio a Timoteo. Versículo 13, ocúpate de la lectura. Ocúpate de la lectura. Es importante, ocúpate de la lectura, porque cuando leemos la Biblia nos enamoramos más de Dios. Cuando leemos la Biblia entendemos la visión de Dios. Cuando leemos la Biblia entendemos su propósito. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios nos enseña a través del Espíritu Santo y a través de la Biblia cómo alcanzar a los perdidos, cómo trabajar con el drogadicto, cómo trabajar con el alcohólico, cómo trabajar con la persona que entrega su cuerpo por dinero. Dios nos enseña eso a través de la palabra de Dios. Cómo debemos actuar en momentos dados. Cómo debemos actuar a la falsa doctrina. Cómo debemos actuar al perdido, al necesitado. Dios nos enseña en la Biblia. Por eso ocúpate de la lectura. Porque ella nos exhorta y nos enseña para enseñar a otro. ¿Qué más nos enseña? ¿Qué más Pablo quiere enseñarnos, hermano? No descuide el don que hay en ti. Cada uno de nosotros tenemos un don único que Dios nos dio. Mírese al espejo. Mírese a través de la Biblia y diga, Señor, ¿cuál es mi don? Órele a Dios. ¿Cuál es su don? Hay gente que tiene 2, 3, 4 dones. Pero ¿cuál es tu don? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado? Pablo dice, no descuides el don que ha puesto en ti, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Todos tenemos un don de Dios, todos tenemos un propósito, porque Dios si nos dio dones a nosotros es para cumplir el propósito de su voluntad. ¿Cuál es su don? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en el versículo 15? Que Pablo nos sigue dando instrucciones. Ocúpate de estas cosas. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ella para que tu aprovechamiento se manifieste a todo. Qué cosa tan interesante que Pablo nos enseña de un buen ministro de Jesucristo. De un buen ministro de Jesucristo. Cierro con el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo. No creamos que nosotros somos más que los demás. No creamos porque ganamos más, somos más evangélicos que otros. No creamos que diezmamos más que otro, o que ofrendamos más que otro, o que somos más generosidad que otro. Todo nace de un corazón que sirve a Dios. Mira lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es por eso que cierro con el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo, hermano. Porque a veces cuando Dios bendice nuestras vidas, cuando Dios nos ayuda, nuestro corazón se enaltece, crece. Y la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. A veces los problemas, a veces no vienen de alrededor, vienen de nosotros mismos. La primera barrera que encontramos en nuestras vidas ministeriales somos nosotros mismos.
que perdemos la fe, perdemos la esperanza. Leemos tanto que nos la sabemos toda, pero no sabemos nada, porque no es leer, no es memorizar, es vivir lo que leemos, vivir lo que memorizamos. Y dice la palabra de Dios, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante es ese versículo, hermano. Por eso Cristo nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuídese usted mismo, porque si usted no se cuida, si usted no se ama, si usted no se ayuda, usted no puede ayudar a nadie. Si usted no crece, usted no puede ayudar a nadie. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, usted no puede alimentar a nadie. Si usted no crece en la fe, usted no puede compartir la esperanza a la gente. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu misericordia. Gracias porque tú nos has llamado a ser ministro de Jesucristo. Señor, y muchas personas ven este ministerio pastoral, misionero, de líderes, como algo como pérdida de tiempo en esta vida. Señor, pero yo estoy haciendo tesoro en tu presencia, estoy haciendo tesoros en el reino, Señor. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, que todo lo que nos has enseñado a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la iglesia, podamos llevarlo a práctica a la gente necesitada y que podamos cumplir la gran comisión. Por tanto, y hacer discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden, Señor. Padre, guarda nuestro corazón, guarda nuestras vidas para enseñar tu palabra al perdido y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, Señor. Gracias por llamarnos, Señor, en este tiempo para servirte, para honrarte, para glorificarte. Gracias por la vida de los ministros, de los pastores, de los líderes y de los misioneros, Señor. Bendícelos a donde quieran que estén. Bendícelos en los rincones de la tierra, del mundo, del país mexicano o de cualquier país se encuentren. Guárdales y bendíceles y muéstrales, Señor, que sin Dios nada somos y que tú no nos has abandonado, Señor. Bendíceles, guárdeles, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando de una manera especial en las personas que se le ha sembrado la semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano.